Buenas tardes, hermanos. Os doy las gracias porque habéis venido día a día algunos de vosotros y otros cuando habéis podido, y eso es de agradecer. Vosotros me dais las gracias a mí por venir. No, yo os doy las gracias a vosotros por traerme, que es muy distinto, ¿no? Y además, como me habéis cuidado más. Bueno, el tema de hoy ya es el último de esta etapa sobre el mensaje final y la apostasía, o la apostasía y el mensaje final. Va a ser relativamente breve, ¿eh? Sé que ya es el último de los días, estáis cansados y mañana os toca también trabajar. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser bastante escueto, pero creo que aún y así el contenido es bastante interesante. Concilio Mundial de Iglesias. Ya estuvimos hablando sobre él, ¿lo recordáis? Cómo la Iglesia Adventista no está plenamente vinculada al Concilio Mundial de Iglesias, pero en cambio forma parte de ramificaciones de ese Consejo Mundial de Iglesias. Si me permitís, os recomiendo también la lectura de este libro, El Concilio Mundial de Iglesias y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Lo podéis encontrar en esa web que veis arriba. ¿No lo veis bien? Sí, pone www.lightministries.com/webdoc 253.htm. Bien, es del año 1996 la primera edición que se hizo. Y la verdad es que es muy recomendable verlo. Yo os voy a ir mostrando imagen por imagen, por si alguna persona no puede descargárselo. Aquí podrá ir después, si consigue esta grabación, ir mirándolo con detenimiento para ver la cantidad de datos que se dan. Aquí tenéis precisamente un poco de explicación que da el autor, demostrando que evidentemente la Iglesia Adventista no está directamente con el Concilio Mundial de Iglesias, pero sí forma parte de esas ramificaciones, alguna de ellas, como estuvimos viendo. Lo curioso de todo este librito es que va hablando de cosas que te hacen pensar bastante. Bueno, retrocedamos un poco. Estuvimos hablando del Consejo Nacional de Iglesias, que es lo que está aquí en Norteamérica, es una de esas ramas. Mirad qué escribe el autor. Para algunos esto puede ser difícil de creer porque empieza a relacionar todo esto con el catolicismo, la nueva era, la masonería libre, los Illuminatis, las Naciones Unidas. Claro, para algunos eso cuesta de asimilar que pueda ser cierto y que vaya asociado a todo esto. Y dice que el mismo CNI declaró esto en sus puntos de recomendación a seguirse a fin de lograr la paz mundial. Y mirad qué frases aparecen relacionadas con el CNI. Un gobierno mundial. Limitación fuerte e inmediata en la soberanía nacional. ¿Os suena esto? Limitación fuerte e inmediata en la soberanía nacional. Está hablando de Estados Unidos, ¿eh? Control internacional de todos los ejércitos y marinas. Un sistema de moneda universal. Libertad de inmigración mundial. Eliminación progresiva de todas las tarifas y cuotas restrictivas en el comercio mundial. Fijaos que esto ya se está produciendo cada vez más, ¿eh? Un banco internacional controlado democráticamente. Un nuevo orden de vida económica. Es tanto imperativa como inminente. A través de la cooperación voluntaria dentro del sistema de la democracia o a través de la revolución política explosiva. Bueno, ya veis dónde aparece, en el Time Magazine de 1942. No es de ahora. Estos planes ya veis que se vienen trazando desde hace muchos años. Si ya vimos la anterior vez que estuve con vosotros la Carta de las Tres Guerras Mundiales en 1871,
Esto que va vinculado a más de lo mismo, sí, tiene unos cuantos años más, 1942, pero ¿cuánto tiempo hace ya de eso? Estamos en 2015. Pues ya veis cómo se estaba trabajando para conseguir el nuevo orden mundial a través también del Consejo Mundial de Iglesias y de esa vertiente suya que es el Consejo Nacional de Iglesias en Estados Unidos, de la cual la Iglesia Adventista sí que está. Y así van apareciendo cosas que no dejan de sorprender. ¿Sabéis? La Iglesia Adventista dice que no contribuye económicamente al Consejo Mundial de Iglesias. Mirad qué hace el Consejo Mundial de Iglesias. Otorgó unos $85.000 a un grupo terrorista nacionalista africano, el Frente Patriótico, quienes mantuvieron guerrillas armadas en Rodesia y Zimbabue en 1978. Yo recuerdo, estaba no había llegado ni a la adolescencia, y ya recuerdo que se hablaba de estas cosas en las noticias. Lo que no te decían es que el Consejo Mundial de Iglesias financiaba también aportando dinero a estos grupos. Esos terroristas asesinaron en ese año sobre 1.900 personas, incluyendo a 8 misioneros británicos y sus 4 niños en Rodesia. Y cita una publicación inglesa, el Reader's Digest. En 1974 el CMI contribuyó con unas 6.355 libras británicas a los miembros de la organización terrorista ZANU de África, que fue responsable por la matanza de 87 civiles rodesianos. También en 1974 el CMI otorgó unas 50.000 libras británicas a Frelimo, otra fuerza de guerrilla marxista. Luego que el gobierno rodesiano acabó con esos grupos terroristas, esta declaración fue presentada por sus representantes en la conferencia de CMI en mayo de 1980 en Melbourne, Australia. Nuestra victoria difícil de lograr no se realizó solamente por nuestra determinación. Fuimos sostenidos y reforzados por el apoyo material, moral y espiritual acordado para nosotros por el Concilio Mundial de Iglesias y sus iglesias miembros. Mirad cómo a través de algo que parece solo cuestión religiosa se estaba trabajando para conseguir otros fines políticos que evidentemente iban a beneficiar a un gran poder, a una gran nación que aparece como la segunda bestia en Apocalipsis 13, y es el mismo gobierno de Estados Unidos. El CMI también le ha dado fondos al gobierno comunista de Vietnam del Norte, a la PLO de Cuba y a otros movimientos totalitarios prosoviéticos. También le dieron $823.000 a la SWAPO en Namibia, una organización respaldada por los comunistas. Yo no estoy poniéndome ni a favor ni en contra del comunismo, ni del capitalismo, ni de nada. Sencillamente estos son datos económicos que se han dado para hacer guerras en ciertos lugares, sobre todo trabajando a través de guerrillas. Y sabéis que normalmente las guerrillas en muchos lugares, como por ejemplo en El Salvador, sé que algunos o bastantes de vosotros sois de allí, fueron promovidas por jesuitas. Entonces, cuando se están financiando ciertos grupos para generar un caos en un cierto lugar, va con un propósito por detrás. A veces podemos pensar, claro, es que es una dictadura y entonces así entrará la democracia. Pero bien, es curioso que precisamente se financie grupos del lado comunista. Detrás de todo están los mismos, da igual si es derecha o izquierda, azul o rojo, no importa. Quien está detrás, y van a conseguir su objetivo del nuevo orden mundial. Trabajan para Satanás. Lo que pasa que además, como están vinculados a esas sociedades secretas, en pactos con Babilonia, o sea, con el Vaticano, van trabajando para conseguir sus fines y sacar un rédito económico también a estas cosas. Bueno, pues aquí va dando datos al respecto, muy, muy interesantes. Mirad qué nos dice aquí. La pregunta obvia surge, ¿de dónde proviene el dinero para financiar el CMI? La respuesta es, proviene de usted,
proviene de usted si pone su dinero en el plato de colectas de una iglesia que es parte de una denominación que pertenece al Concilio Nacional de Iglesias. El dinero proviene de su iglesia a su denominación, al Concilio Nacional y al Concilio Mundial. O sea, la gente, ¿verdad que todo el mundo ofrenda en su iglesia? Pues si esa iglesia está en alguno de estos 3 puntos, ese dinero se desvía una cierta cantidad para esto. Y automáticamente estas instituciones pueden llegar a usar el dinero para campañas que desde luego de religiosas tienen muy poco. Vais teniendo datos y datos las iglesias que están puestas en estos lugares. Mirad, aquí una lista parcial de las iglesias que se han documentado, siendo parte y cooperando o trabajando con el CMI, CNI. Entre ellas, no sé si veis alguna de conocida, Adventista del Séptimo Día. Y todo esto ya veis de dónde está extraído, no es ningún invento, ¿eh? Los datos están. Pero ya sabéis que la Iglesia Adventista dijo: nosotros no hacemos contribuciones a su programa del CNI. Carta de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, 25 de enero de 1967, de D.W. Hunter, secretario asociado. Nosotros no hemos tenido relación financiera con esta organización, el CMI. Todos los fondos que recibimos como iglesia se desembolsan completamente a través de nuestros propios canales denominacionales. Entendemos que estos pueden contribuirse sobre la base de que podemos usarlos para mantener los diversos programas operados por nuestra iglesia, incluyendo, por cierto, nuestros diversos programas de beneficencia. Por tanto, la respuesta breve a su pregunta es que nosotros no aportamos ningún fondo a esta organización, al Consejo Mundial de Iglesias. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no paga un centavo en apoyo al Consejo Mundial de Iglesias. ¿Es verdad esto? Y ahora vienen una serie de datos que precisamente van a llevar la contraria a este tipo de declaraciones. En el año 1959, la Iglesia Adventista envió un total de $6.700 para el sostén del Concilio Nacional de Iglesias. En 1969 ellos dieron un total de $5.950 para el sostén del Consejo Nacional de Iglesias. En 1984 la Iglesia Adventista admitió haber dado $8.000 a los concilios nacional y mundial de iglesias y luego declaró: aparentemente esto es lo que ha estado sucediendo durante los últimos años. Carta de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, 13 de junio de 1985. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se están dando fondos o no se están dando fondos? Los datos es que se dan al CNI, y del CNI, que es una rama precisamente del CMI, ya sabemos a qué están contribuyendo. En fin, que luego van diciendo que esto no es así. Pues tendrán que empezar a suprimir datos, porque ellos siguen diciendo que la Asociación General no es miembro del CNI o del CMI, y es verdad, en cierta parte. No, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es miembro del Concilio Mundial de Iglesias, enero de 1985, la Adventist Review. Y el presidente de la Asociación General, en 1993, el señor Falkenberg, dijo: la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es, nunca ha sido y no será miembro del Concilio Mundial de Iglesias. A mí no me importa qué evidencia usted haya impreso, al contrario. Esto es simplemente una fabricación. Esto no es verdad, es una mentira, es una distorsión. Quiero asegurarme que usted entienda esto. Existe un no es miembro ni tiene intenciones de ser un miembro. No lo somos ni lo seremos. Espero que usted tome esto como una declaración de una verdad innegable y categórica. Y cualquier cosa que usted reciba impreso, al contrario, rómpalo, arrójelo al canasto de la basura de papeles. Eso simplemente no es verdad. Pero ahora el autor nos plantea: ¿pero qué tienen que decir esos documentos acerca de la unión y cooperación de la Iglesia Adventista con el CMI o alguna de sus ramas?
En 1959 se nombró a la Iglesia Adventista como miembro asociado y miembro colaborador del Concilio Nacional de Iglesias. La Iglesia Adventista estuvo enumerada como uno de los miembros unidos al CNI en 1964, mira, cuando yo nacía. La Iglesia Adventista ha tenido representantes de la Asociación General como miembros de 2 comisiones del CNI en 1983, y aquí se da de dónde está extraído, y tuvo representantes como miembros de 3 comisiones y de más de 3 comités del CNI en 1984. ¿Pero ha tenido la Iglesia Adventista una estrecha relación de trabajo con el CNI y CMI, tal que hayan sido aceptados como miembros votantes en algunos de sus programas? ¿Qué ha declarado la Iglesia Adventista? Nosotros, los adventistas del séptimo día, no votamos en sus actividades del CNI. Nosotros no somos miembros del CNI y no podemos votar. Como adventistas del séptimo día, quienes van a las reuniones del Concilio Mundial de Iglesias como observadores, sin ninguna clase de estatus de delegados, ellos no tienen derecho a hablar ni a votar. Y esto sale en una carta de la Asociación General. Y, por cierto, no sé si veis quién dijo esto. W.R. Beach. ¿Qué revelan los hechos documentados acerca de este asunto? La Iglesia Adventista del séptimo día se mantiene como miembro votante en varias de nuestras unidades de programas del CNI y en adición es miembro asociado y no votante en otras unidades. Carta del Concilio Nacional de Iglesias de Cristo, 1960. ¿Qué está pasando aquí? Por un lado te dicen que no y luego los datos van dando que sí. Alrededor de 100 teólogos se reunieron en enero de 1982 en Lima, Perú, y recomendaron unánimemente transmitir los acuerdos de esta declaración, el texto de Lima, para un estudio en común y una respuesta oficial de las iglesias. Virtualmente están representadas todas las iglesias principales: ortodoxa del Este, ortodoxa oriental, católica romana, católica antigua, luterana, anglicana, reformada, metodista, unida, discípulos, bautista, adventista y pentecostal. En fin, y así podéis ver también, la Iglesia Adventista está conectada por lo menos, aunque no limitada, a las siguientes asociaciones ministeriales y organizaciones relacionadas. Y aquí tenéis todo un listado. En fin, no sé, ¿cómo puede ser que cuando los datos son tan claros sigan negando ciertas cosas? Mirad también qué sucedió. El anuncio pagado de un evento en la Universidad de Andrews, así como los créditos que aparecieron en la apertura del programa televisado, porque hicieron un programa televisado conjuntamente la Iglesia Adventista y el CNI, decía: el Concilio Nacional de Iglesias presenta una producción de la Iglesia Adventista del séptimo día. Bueno, pues esto quiere decir que trabajan muy unidamente, ¿eh? Si no, esto no sucedería. Luego mirad también qué dice el liderato de la Iglesia Adventista en 1966. Hoy día el antiguo camino de acceso grandemente negativo, enfatizando principalmente en las cosas donde nosotros diferimos de los demás grupos religiosos, es pasado, definitivamente pasado. Y así es como debería ser. Pues, ¿os acordáis que hablábamos de ecumenismo, no? ¿Qué nos está viniendo a decir? Que todo lo que era divergente, que verdaderamente nos separaba de ellos, pues cada vez iría de capa caída. La Iglesia Adventista está más preparada hoy para hacer causa común con otros evangélicos que en cualquier tiempo previo en su historia. En fin, y como consecuencia de todo esto, mirad, como resultado de que el liderato de la Iglesia Adventista urgía a la Iglesia a enseñar en común e ignorar predicar las verdades cortantes de los 3 ángeles, esto llevó a que la Asociación General como Iglesia o Cuerpo Confesional Mundial fuera reconocida por un asesor en Canterbury en la sesión del Comité Central del CMI de 1969. Ver el documento preparado por B.B. Beach, titulado Conversaciones entre los Adventistas del Séptimo Día y el Concilio Mundial de Iglesias y su significado. ¿Entendéis por qué le dieron
hace un mes a este señor ese premio a la libertad religiosa dentro de la Iglesia Adventista? Porque estaba trabajando de lleno para el ecumenismo. Y él tenía que ver precisamente con el Consejo Nacional de Iglesias. Él mismo participó, y mirad de qué modos. Los adventistas del séptimo día, representantes del Concilio Mundial de Iglesias, se reunieron con el presidente de Unión para discutir el asunto de los adventistas del séptimo día como miembros del CMI. En preparación para la recepción, se están llevando a cabo ahora a niveles locales y nacionales. El diálogo a nivel superior fue dirigido por Lucas Bischer, secretario de la Comisión de la Fe y Orden, y el doctor B. B. Beach, de los adventistas del séptimo día. Los líderes del CMI están especialmente ansiosos de incluir las actividades mundiales de los adventistas del séptimo día. Esto era 1972. Pues bien, así, dato tras dato, se va viendo cómo la Iglesia Adventista tiene una gran conexión con estos grupos. Luego dicen que no es exactamente así. Pues bien, aquí hay toda la fuente de datos que podéis consultar por vosotros mismos. Desde luego, se pueden ir negando muchas cosas, pero hay cosas que son clarísimas. Voy a retroceder una imagen, porque mirad qué frases empiezan a aparecer. Estamos por el año 1983. El CMI llevó a cabo su sexta asamblea en Vancouver, Canadá, y asistieron representantes de la Iglesia Adventista. El siguiente reporte al pueblo adventista fue titulado como sigue: Los adventistas encuentran amigos en el Concilio Mundial de Iglesias, 1983. En otra publicación de la Iglesia Adventista, Douglas Defnick, quien fue un representante de la Iglesia Adventista en la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias en Vancouver y quien luego fue presidente de conferencia de la Unión Canadiense de los Adventistas, declaró, agarraos bien: el CMI no fallará en lo que se esfuerza en hacer. El llamado vino de Vancouver en 1983 para un nuevo orden mundial. ¡Hala! Hasta la cúpula los tenemos. Hasta la cúpula. Mi posición es que el CMI, como la agencia social cristiana más poderosa, podría bien ser la respuesta del mundo tanto para idealizar como para aplicar el ministerio de Jesucristo y en el establecimiento literal del reino de Dios. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Que el establecimiento literal del reino de Dios va a ser aquí en la tierra para empezar el milenio aquí? Es que... y esto está y no pasa nada. Luego tú hablas de nuevo orden mundial, que esto tiene vinculación con masonería, Illuminatis, jesuitas, Vaticano, por tanto, y te dicen que estás loco. Y ellos mismos hablan de esto. Y además negando evidencias en otras cosas. Pues nada, ya veis que el escrito es largo y desde luego da que pensar, ¿eh? Os voy a ir pasando ya prácticamente las imágenes así, un poco más deprisa, para que podáis después en vuestras casas recoger todo esto y verlo con detenimiento. Es curioso porque también en algunos lugares ya hablaban los adventistas con la palabra Eucaristía. ¿Y la Eucaristía qué es? Es la misa, es dar la hostia. Sí, en España eso significa otra cosa. A nivel ya de calle, te voy a dar una hostia, quiere decir que te van a dar un... sí, y es muy común, es una expresión que todo el mundo se exclama y dice esto, ¿no? Si yo digo ostras, otros dirán eso. Bueno, sí, la cosa ha ido degenerando así, ¿no? Pero bien, tampoco sería ningún sacrilegio, porque la hostia, que es al fin y al cabo, ¿es algo bíblico? No, para nada. Pero bueno, es una adoración solar, ¿eh? Pues nada, aquí tenéis el resto de declaraciones que van apareciendo y luego vienen una rista impresionante de citas de Ellen White que tampoco tienen desperdicio. Entonces es cuando uno se da cuenta y dice, ¿por qué nos quieren engañar más? ¿Por qué?
si ya están sacando dinero también de los miembros para llevarlo a donde no toca? Pero esto no es suficiente, sino que además de sacar ese dinero para apoyar cosas que no deberían, por si fuera poco, están haciendo un nexo de comunión, un ecumenismo, aparentemente diciendo que no están allí, pero están. Alguno de ellos ha sido dirigente de esos lugares, o en puestos bien ocupados. Entonces, ¿por qué hacen esto? Pues porque sencillamente desde arriba ya están llevando al pueblo de Dios a la ruina. Esto es apostasía. Traicionar todo lo que jamás debería ser traicionado. Lo triste de todo esto es que la mayor parte de miembros de iglesia no sabrán nada, y si dicen algo a alguno de sus pastores, se lo van a negar. Cuando seguramente ni muchos de los pastores que están diseminados por tantos lugares saben nada de todo esto. Seguramente muchos no tienen ni idea. Pero convendría que alguien también les dijera algo. Porque desde luego, aceptar todo esto es ponerte en las manos de Roma, que es el que está en verdad detrás de todo ese movimiento. Pues nada, aquí tenéis más datos del CMI apoyando a guerrillas. Y esto es de El País, un periódico en España. Era el año 1978, el Consejo Mundial de las Iglesias ayuda a las guerrillas rodesianas. Antes hemos visto el dato en ese libro, Pues esto lo encontré en el periódico. Claro, luego decían, es que aportaban para recuperar el país. Sí. El cambio del logo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Con esto prácticamente vamos ya a concluir. Todos recordáis, ¿cuántos de vosotros son adventistas desde, por ejemplo, antes del año 2000? Sois bastantes. Por tanto, seguro que todos vosotros debéis recordar el antiguo logotipo de la Iglesia Adventista, ¿no? Se veía un mundo y 3 ángeles con la trompetilla surcando, ¿no? Pues resulta que llegó un punto en que dijeron, hay que modernizar el logo. A menos es lo que a mí me dijeron. No, es que el logo se debía modernizar. Porque cuando apareció el nuevo logo, este quedó en desuso. Este además era de la Juventud Adventista. Es cierto que esto no debería estar. Esto no debería estar ya. Pero estaba una cruz. Pero a pesar de todo, aún entendías las cosas. O el mundo, el cristianismo, 3 ángeles, más o menos, ¿no? Pero apareció este nuevo logotipo. Cuando surgió este nuevo logotipo, cuando lo vimos por primera vez, algunos nos quedamos perplejos. Los que ya sabíamos de temas de sociedades secretas, masonería y esas cosas, cuando vimos esto, más o menos nos quedamos horripilados. Y algunos decían, estáis locos, sois unos fanáticos, esto no tiene nada que ver. Bueno, pues vosotros aquí veis el mensaje distintivo de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. En el otro sabíais que era el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, ¿no? Aquí, si no sabéis nada del significado de todo esto según explica la Iglesia Adventista, ¿qué diríais que es? Claro, entendemos que debe ser una Biblia abierta, una cruz y una llama que sale por allí, que tiene esas formas, y ya está, ¿no? Si no sabemos nada más, poca cosa podemos describir. Bien, esta es la forma en que ellos dicen que es cada uno de las cosas que aparecen aquí. La Biblia abierta. La Biblia forma la base del diseño y representa el fundamento bíblico de nuestras creencias. Está diseñada en una posición totalmente abierta, sugiriendo la completa aceptación de la palabra de Dios. La cruz. El símbolo de la cruz, representando el Evangelio de la salvación, está localizada en el centro del diseño para enfatizar el sacrificio de Cristo, que es el tema central de nuestra fe. Las líneas. Bueno, primero vamos a la llama.
Este es el formato de 3 líneas circulando una esfera implícita, que es la del mundo. Las líneas representan los 3 ángeles de Apocalipsis 14 circulando el globo y nuestro compromiso de llevar el Evangelio para todo el mundo. El formato completo forma una llama simbólica del Espíritu Santo. O sea que tenéis que adivinar que esto significan los 3 ángeles. Porque en serio, esto es para adivinar. Porque quien alguien lo sepa la primera es que tiene un don. Y además nos dice que esta llama simboliza al Espíritu Santo. Me gustaría que os quedaseis con la forma de la llama, ¿eh? ¿Os dais cuenta cómo es? Las líneas. Las líneas de arriba del diseño sugieren la resurrección y ascensión de Cristo en la segunda venida, principal foco de nuestra fe. Pues porque lo decís vosotros, porque yo no me entero. Pero bueno, será que yo soy cortito, y bueno, algo sí, pero en fin. Este era el logo que impusieron. Y sabéis, nos llamó mucho la atención la primera vez que alguien vino y nos... Bueno, yo creo que era para fomentarlo. Nos daban a todos los miembros una cosita pequeña, un pin, que se ponía aquí en la solapa de la americana. Nosotros a esto le llamamos americana allí, ¿eh? Lo que vosotros llamáis saco, ¿no? La chaqueta, bien. ¿Os digo de qué viene lo de americana, ya puestos? Porque igual os habréis quedado. Americana es porque, en principio, los trajes, que vosotros supongo que también le llamáis saco, ¿no? A todo entero, ¿o cómo le llamáis? ¿Sí? Traje, vale. Pues los trajes, en principio, los inventó la mafia de América, italianos. Y por eso esos que veis que tienen esas rayitas finas eran precisamente los originales de los mafiosos. Entonces, por eso hay personas que dicen, no, nosotros no nos ponemos esto porque la mafia estaba vinculada a los carbonaros, que precisamente es sociedad secreta masónica. Con el paso de los años esto evidentemente ya ha caído en desuso, ¿no? Ya ir bien vestido prácticamente se asocia a ir entrajado. Pero también hay la corbatita, que puede ser más ancha, menos, dependiendo si uno le gusta hacer más el payaso o menos. Sí, porque ya sabéis que los payasos llevan ese pedazo de corbata, ¿no? Pero bueno, son cuestiones de moda, ¿no? Y que en un lugar queda bien, en el otro queda desfasado y así va pasando todo. Pero esto tampoco hay personas que quieren que se lleve, porque dicen que esto, y es verdad, originalmente simbolizaba el obelisco. Lo sabíais, ¿no? ¿No? Pues sí. Entonces hay personas que a mí me escriben y me dicen, ya no me gusta verte así porque vas con corbata. Bueno, pero es que hay otras personas que si no me pongo la corbata no les gusta verme tampoco. Entonces, si me pongo la americana porque me la pongo y si me la quito porque me la quito. Y siempre estamos con lo mismo. Entonces, una vez más, hemos de pensar con la lógica, y como también sucedía en tiempos de Ellen White, ahora, bueno, no sé si aquí vosotras las mujeres soléis usar medias. Sí. Pues Ellen White escribió contra las medias en su tiempo. ¿Por qué usáis medias? Diréis, ostras, ¿y ahora qué hago? No os pongo ningún compromiso. Sencillamente, en los tiempos de Ellen White, las medias las llevaban las prostitutas. Pero, ¿verdad que la cosa ha evolucionado, ha cambiado y tal? Y hay cosas que ya no se pueden quedar uno en el siglo XVIII o XIX. Es lógico. Entonces, Dios nos da un criterio para adaptarnos a los tiempos también, eso sí, sin pasarnos, por supuesto, ¿eh? O sea, todo donde debe estar. Por eso hay que evitar los fanatismos, ¿eh? Hay que evitar fanatismos, hay que conocer los contextos, la historia, el proceso, todo esto. Bueno, a lo que íbamos, porque si no me despisto. Ahora, mirad esto. Son emblemas distintos. Luego volveremos sobre el logo adventista, ¿eh? Sencillamente, quiero que miréis este, que es el adventista, y ahora mirad este otro, que no es de la iglesia adventista. Si os dais cuenta, tiene un gran parecido, ¿no? Lo veis bien, ¿no? Mirad este otro. Esto es el Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Ahora os he hablado en catalán, toma.
Es el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona. ¿A qué se parece? Que sí, con el español, ¿veis? Todo es latín, viene de allí. Esto, mirad. Uy, también tiene un parecido, con lo que hay en... ¿Sí? Y aquí una comparativa, por un lado el de la Iglesia Adventista y por el otro, mirad una cierta cantidad, porque hay más, donde ¿no veis ciertos parecidos? Es que el que se inventó el logo tenía poca imaginación, ¿no? O tenía poca imaginación, o es que interesaba que fuera bastante parecido ecuménicamente a los demás. ¿Qué puede pasar? A mí me dicen, no, es que especulas demasiado. Bueno, pero claro, es que cuando ves estas cosas, ¿qué vas a hacer? O agachas la cabeza y no miras, o ves lo que ves. Sí. Y esto no es ninguna denominación religiosa. Es un banco, Cajasur. Bueno, qué cosas, que aparecen. De otro color para que también lo veáis bien. Esto es la fundación. ¿Será que es el Espíritu Santo? Sí, porque tiene una llama que es el Espíritu Santo, que no sé qué, y los 3 ángeles también, y bueno, no sé. Al Banco Santander, que digan que no es de la masonería tampoco, bueno. En fin. Mirad esto otro, Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay. Pues también tiene unas llamas aquí que dan que pensar. Bueno. Mirad este otro escudo de la Asociación del Certificado de Especialistas Freud. ¿Veis algo aquí? Una Biblia abierta. Eso sí, forma un triángulo y arriba, que lo que sería la pirámide, el ojo iluminado. Bueno. Panten Pro V, que también está vinculado a una familia con cuestiones, en fin, que ya sabéis. O sea que ahora cuando tenéis el logo también tenéis para Colegio Adventista Libertad, mano, mente, corazón y toma triangulito. Bueno, claro, es que, a ver, uno dice, quizás es que queda bonito y por eso lo hacen. Puede ser, en fin. Mirad, la Universidad de Walla Walla, ¿os suena esto? ¿Dónde está situado este colegio? En Washington. ¿Veis algo un poquito extraño? El yin y el yang, dentro de un triángulo, una Biblia, aquí un arbolito y no sé si es una jirafa o qué es esto, y a la derecha la famosa lamparita haciendo luz, tipo Aladino. No os reáis de lo tipo Aladino, es que es verdad, Este tipo de lamparillas eran usados para invocaciones, por cuestiones satánicas, Entonces lo de frotar y que salga el mago y el genio, que salga el genio y que me dé un deseo o 3, pues todo eso viene de cuestiones espiritistas, no son bromas, Y a nosotros, como nos lo han puesto en dibujitos de Simbad el marino frotando eso y no sé qué más, y la cueva de Alibaba y esas cosas, pues bien, todo esto en verdad es porque nos lo han ido a hacer tragando de un modo sutil a través de peliculitas y dibujitos y demás. Pero es sorprendente que esto esté allí y se queden tan anchos. En fin, por si había alguna duda, un poco ampliado. ¿Lo veis bien? Física, mental y espiritual. Pues vaya. Este otro logo también os suena, ¿no? De la Iglesia Adventista. Siempre buscando, en este caso, ¿qué? El triángulo, claro. Ay, madre. Los clubes de pioneros. También veis algún tipo de forma y esa llamita reflejándose en el suelo.
o subiendo como un aroma de café, no sé. Yo no sé, me pregunto, ¿cómo puede ser que tantos adventistas lleven a sus hijos a estos lugares y no se den cuenta que realmente esto no cuadra con el adventismo? Esto y la historia de lo que hay detrás. Si Dios quiere, si algún día igual puedo volver con vosotros, es un tema que no pude terminar de preparar lo que eran las imágenes en PowerPoint, ya tengo todo el contenido para hacer historia y hablar de todo esto. Sí, sí, es lo mismo. Sí. Esto es la Juventud Adventista de España, sí. Y ahora mirad, sacado de esta página de cuestiones de espiritismo, no son bromas, hay algo que es bastante interesante. Aquí nos habla el significado de los sueños, esas cosas, y diréis, ¿por qué estás enseñando estas cosas aquí? Pues porque a veces hemos de mostrar la parte del enemigo para darnos cuenta de lo que nos quieren colar. Significado de fuego. Atención a la descripción. Simboliza al espíritu y a lo espiritual. La llama simboliza el intelecto, la luz, ¿no? La llama sin humo, que sube recta hacia el cielo, simboliza el intelecto al servicio del espíritu. La llama vacilante simboliza el intelecto que se olvida del espíritu. ¿Y cuál hay? La vacilante. Bueno, ¿será que es más bonito dibujarlo así? Claro, es que dicen piensa mal y acertarás. Bueno, quieres pensar bien para no liarla, ¿no? Pero cuando te das cuenta del significado de estas cosas, dices, es que también es casualidad que metan la pata en todo, ¿no? La llama vacilante simboliza el intelecto que se olvida del espíritu. ¿Y recordáis qué decía Elena White sobre la apostasía? Que se pasaría todo en plan filosofía, plan intelectual, pero la auténtica espiritualidad para abajo. Bueno, aquí tenéis también algo que supongo que todos conocéis. Fue un momento de 498 mártires del siglo XX, fueron canonizados. Era la beatificación de mártires de España, Roma 2007. Pues no sé si también os suena esto así algo. Claro, dirán, no, es que claro, simboliza que estaban quemando los pobres que fueron mártires. No, claro, si poner significados es muy fácil, pero claro, cuando ves que esto se parece tanto a lo que nos pusieron. Centro de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Toma. Y mirad, esta fotografía quedó cortada, pero sobre el Papa Juan Pablo II, sentado en este trono, tenía estas tres franjas que además hacían una cierta forma al final. En fin, que algunos dirán, son casualidades. Lo que son casualidades sería otra cosa, pero esto ya empiezas a dudar. Sencillamente hemos podido mostrar cómo a través de toda esta temática lo que se estaba trabajando era por un ecumenismo muy bien trabajado, muy sutilmente, en el cual aún gracias a Dios hay algunos que no quieren entrar, pero otros están abriendo los brazos así a Roma y a todos los demás para no tener problemas, para andar todos juntos y para llevar el mundo a ese nuevo orden mundial. Por tanto, hermanos, ya está bien de que nos digan lo que no es, cuando los datos cantan por sí mismos, las pruebas, las evidencias. ¿Dónde hemos de estar como pueblo? Yo siempre digo, cada uno toma la opción, porque todo el mundo es libre, de seguir en una iglesia o no seguir en ella. Pero la cabeza, el intelecto, tiene que usarse para estar vinculado al espíritu. Y el espíritu queda afectado, y Elena White lo dice, cuando vamos a lugares donde no se está dando el mensaje que hay que dar, sino que hay cosas que se cambian. Porque nuestro subconsciente va acogiendo esos conceptos que puedes llegar a rechazar en un principio, pero por base de ir oyendo, te van entrando, y al final, tú cambias. Y Ellen White dice eso, que no debemos estar donde no toca.
porque quedamos contaminados mentalmente, por tanto espiritualmente. Entonces, los que decidan estar dentro de una iglesia, si ven que en esa iglesia las cosas, y al tanto no estoy hablando solo de la iglesia adventista del séptimo día, cualquier otra iglesia que ha salido de allí, o cualquier otro grupo que se hace nuevo, veis que hay cosas que no son como debieran ser, debéis decir: esto no es así. Sí, debéis posicionaros, pero evidentemente debéis mostrarlo con un escrito está y con pruebas. Entonces, si además alguien os trae una luz, si esa luz es cortada, no se deja impartir, ¿no hay que analizar esa luz primero? Porque si no, resulta que nos podemos ir de los lugares y estamos haciendo lo mismo que de donde hemos salido, en plan Inquisición. Por tanto, hermanos, seáis de donde seáis, todos tenemos una responsabilidad ante Dios, y es saber lo que creemos, estar conscientes de los momentos en que vivimos y decir las cosas claras, para que los que están haciendo las cosas equivocadas, que son los que llevan un pueblo, rectifiquen. Y a los que están siguiendo lo que dicen los líderes, que no es correcto, también. Esa es la función que debemos hacer. Además, pensad que aparte de decir las cosas dentro, hay que decirlas fuera. Porque la mayor parte de gente no sabe nada de nada. Y puede estar en muchas denominaciones distintas, creencias, religiones distintas, incluso del cristianismo, o no tener ninguna fe. Pero todos deben conocer el mensaje final. Y cualquiera que quiera controlar y cortar ese mensaje, está haciendo lo mismo que Roma. Por tanto, estudiad por vosotros mismos. Buscad a fondo y no os conforméis en ir pasando los días, porque el tiempo se nos acaba y deberemos diferenciar la verdad del error y buscar si Dios da una nueva luz que no contradiga la otra, sino que la añade, la amplía y la potencia, como estaba profetizado. Eso es lo que debemos buscar. Y a partir de allí, si analizamos con oración y Dios nos está diciendo sí, abrazad eso y divulgadlo, sea donde sea. A veces pensamos que por salir de una denominación ya somos el remanente del remanente. Cuidado. El remanente del remanente quedará cuando el zarandeo... ¿Y visteis qué era el zarandeo? ¿Lo recordáis? Había algo en especial, ¿eh? Había algo en especial en ese zarandeo. Saber el momento del retorno de Cristo. Eso formaba parte del zarandeo. Recordad bien eso, y me gustaría que estas grabaciones después en vuestras casas las repasarais, porque os daríais cuenta que eso no son bromas. Por tanto, habrá un remanente del remanente. Sí, lo va a haber. Porque no todos siempre estamos para seguir las cosas de Dios. Igual yo también estoy hablando ahora y quizás me salgo. Eso ha pasado tantas veces en la historia de la Iglesia Adventista. Waggoner, Jones, Urias Smith, otros. Yo no les llego ni a la altura del talón de los pies. Ellos eran gente con gran conocimiento, gente que Dios utilizó para muchas cosas, pero algo sí debemos aprender de ellos, incluso yo, claro. Ellos se salieron. ¿Vamos a hacer nosotros lo mismo? Nosotros debemos permanecer firmes hasta el fin, porque queda muy poco para el retorno de Cristo. Si Jesús viene en el 2031, nos quedan muy pocos años. Por tanto, ya podemos ir a por todas para vivir como toca y dar el Evangelio de verdad a este mundo. Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Recordemos siempre un texto.
Acab y Elías se encuentran y le dice, ¿eres tú el que... ¿Qué dice? ¿El que turbas a Israel? ¿Y qué le contesta Elías? Tú y la casa de tu padre, yo no. Ojalá tengamos eso tan claro como lo tuvo Elías, que sabía que estaba sirviendo al Señor absolutamente. Y aunque nos digan que estorbamos, eso lo deberán demostrar, porque por sus frutos los conoceréis. Me gustaría terminar con vosotros con un texto bíblico. Podéis buscar en vuestras Biblias el libro de Apocalipsis. Vamos a leer del capítulo 21, primero de todo el versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Antes, al inicio de esta reunión, nuestro hermano ha leído precisamente el texto de los 144.000. ¿Queréis ser de los 144.000? ¿Sí? ¿Estáis preparados para sufrir lo peor de la historia de este mundo? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Hasta que no me encuentre en ese momento no lo sabré. Pero para ese momento debemos orar y prepararnos. Porque como dice Elena White, podemos imaginar cuando viene un problema y cuando nos encontramos con él, resulta que no es tan grave como pensábamos, por lo que nos habíamos montado en la mente, ¿eh? Pero dice que la última situación de este mundo que vamos a sufrir excede a nuestra imaginación, la sobrepasa. ¿Habéis visto imágenes de esa gente ejecutada por el Estado Islámico, no? ¿Habéis visto imágenes de otra gente siendo dado de patadas, bofetadas, golpes, de todo? Hemos visto gente que es enfrentada en juicios por defender sus principios. Nosotros hemos de pasar quizás por alguna de estas cosas y peores. Y además, sabiendo que llegará un punto en que nos tocará huir, tendremos detrás todos los que ya sabemos, que hemos visto también en estas conferencias,